El sol se colaba por las ventanas esquineras, pintando todo de un dorado cálido, como si el mundo quisiera darme la bienvenida. Estaba descalza sobre el piso de cerámica del recibidor, con las llaves aún tibias en la mano, como si guardaran el calor de un sueño cumplido. 2 recámaras, una terraza con jardín y una vista que quitaba el aliento hacia las sierras de San Cristóbal. Después de años de rentar, de cuidar casas ajenas y de remendar paredes viejas, este lugar era mío. Todo mío. Paredes lisas, estructura sólida. Sin goteras que arreglar ni deudas que negociar. Solo paz. Caminé despacio rozando con los dedos las encimeras de granito pulido y el marco de madera de encino que yo misma elegí. Mi nombre, Paloma Arriaga, estaba en la escritura, en las cuentas de luz agua, en el seguro, en los papeles de la colonia. No le debía nada a nadie. Ya no. Me senté en el sillón junto a la ventana mirando el cielo que se teñía de naranja. Los jardineros terminaron ayer helechos en las orillas lavandas silvestres y un cerezo mexicano que se pondría rojo como el fuego en otoño. Había esperado toda mi vida por esto. El silencio era tan profundo que el timbre del celular me hizo saltar. Era Tadeo. Sonreí al contestar. Hola, pequeño. ¿Qué tal, ma? Oye, Clara y yo queríamos saber si podemos caerle a cenar. Ella quiere platicar de algo antes de la mudanza de mañana. Órale, dije todavía con la sonrisa puesta. Tengo sobras de un pozolito y tortillas que puedo calentar. Llegaron pasadas las 6. Tadeo con un ramo de cempasúchil y Clara trayendo una charola de tamales de dulce. Ella, como siempre, era puro encanto. Coleta alta, rebozo de lana, halagos suaves sobre los candiles y los azulejos de la cocina. Pero algo en su voz cambió cuando llegamos al postre. No más una cosa, dijo con ligereza, sacudiéndose migajas del regazo. Sobre la recámara de sobra, mis papás y mi hermana Jimena. ¿Te acuerdas? Se van a quedar con nosotros un ratito, solo hasta que las cosas se acomoden. Dejé la cuchara en la mesa. ¿Con nosotros? Asintió. Ya preparamos el cuarto de visitas para ellos. Se mudan el día después de ti. Miré a Tadeo, pero él estaba muy ocupado estudiando su vaso de horchata. Afuera las luces del jardín se prendieron solas. Adentro sentí un nudo en el pecho. No dije nada. Todavía no. Lo pensaría esa noche. Y mañana decidiría. Apenas probé la horchata. El dulzor del tamal pesaba en mi lengua, chocando con la amargura que me subía por dentro. Clara, aún sonriendo, se recostó en la silla, como si hubiera mencionado algo sin importancia, como el tráfico o el perro del vecino. Tadeo tomó otro tamal, esquivando mi mirada por completo. Han tenido un año bien gacho, siguió Clara. Mis papás perdieron su depa de renta de la noche a la mañana y el divorcio de Jimena ha sido un desmadre. Pensamos, ¿sabes? Con el espacio extra y todo. Hizo un gesto alrededor de mi sala, como si ya fuera suya, como si cada metro cuadrado lo hubiera ganado la necesidad de alguien más, no mi esfuerzo, no mi lucha callada. Todavía tendrás el cuarto pequeño, añadió con entusiasmo. Está chido. Hasta compré sábanas nuevas verdes, de las que te gustan. Mantuve la cara tranquila. Verde olivo. Había elegido sábanas para un cuarto en el que ni siquiera había dormido. Tadeo por fin abrió la boca. No será por mucho más, solo hasta que se paren de nuevo, pararse de nuevo. Quise preguntar qué habían tenido alguna vez bajo los pies, pero no lo hice, no en ese momento. Cuando se fueron, me quedé en la ventana hasta que las luces de su coche se perdieron en la calle. La cocina aún olía a epazote y tortillas calientes, pero no tenía hambre. Lavé los platos a mano, mi mente yendo más rápido que mis manos. Esa noche, al meterme en la cama, la casa ya no se sentía como una promesa. Se sentía como una mentira que aún no terminaba de cuajar. Miré el techo un buen rato. Luego me giré, subí la sábana hasta el cuello y susurré en la penumbra. No eché tantas ganas para esto.
A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo suave, como si me diera tiempo para pensar. Me vestí sin prender las luces, preparé un café y me paré en la entrada del cuarto de visitas. El que ellos llamaban mío, el que nunca elegí. Cuando salió el sol, ya sabía lo que tenía que hacer. La lluvia paró a media mañana, pero no salí de la casa. Volví a recorrer los cuartos, descalza en silencio. Mis dedos rozaron el borde de la isla de la cocina, el granito frío me anclaba. Todo aquí lo había elegido yo. No para fardar, no para impresionar, sino porque se sentía como hogar. Era para mí. Y de repente ya no lo era. Me senté en el desayunador con un cuaderno, pero el bolígrafo no tocó el papel. En cambio, mi mente viajó no a Clara, ni a Tadeo, ni a sus familias, sino a una morra de 20 con el pelo en una trenza deshecha botas llenas de lodo, parada en un andamio bajo la lluvia. Fui la única mujer en ese equipo. También la única con título de arquitecta paisajista. Me decían señorita o la Cerebrito, como si fuera un chiste. Pero cuando terminaron de colar los cimientos, seguían mi plano. Diseñé jardines para escuelas plazas, para municipios, terrazas verdes, para edificios que no creían en la belleza, hasta que veían lo que yo podía hacer. Pude haber aceptado un puesto de socia en una firma en la Ciudad de México. Me lo ofrecieron oficina con vista a equipo de diseñadores. Pero Tadeo tenía 6 años entonces. Su papá se había ido 2 años antes, y recuerdo mirar el contrato y pensar, ¿de qué sirve el éxito si mi hijo crece con tacos fríos y sin quien lo recoja de la escuela? Así que me quedé. Hice proyectos más pequeños. Puse mis sueños en pausa. Renté mientras otros compraban. Ahorré mientras otros gastaban. Dejé que mis deseos se secaran en silencio para que el mundo de mi hijo floreciera. Y ahora una mujer que nunca vio un amanecer sobre una viga de acero, que nunca llenó un termo de café a las 5:30 de la mañana, pensaba que podía reclamar el espacio que yo había construido con tanto esfuerzo. Me levanté y fui al closet. Bajé una caja que aún no había desempacado. Dentro estaba mi cuaderno de obra, el verde de espiral que siempre llevaba a los sitios. Lo abrí y puse la palma sobre la primera página. Era hora de trazar un nuevo plano. Al amanecer, la decisión ya se había asentado en mis huesos. No era ruidosa ni vengativa, solo firme. Un giro lento hacia algo que me había negado por demasiado tiempo, el derecho a mis propios límites. La primera llamada fue a la mudanza. Posponer la entrega, dije. Hasta nuevo aviso. El tipo al otro lado ofreció fechas para la próxima semana. Las rechacé. Luego los muebles. Redirigí todo a un almacén privado que renté hace años cuando dejé el departamento anterior. Ahí seguía la vajilla de mi abuela. Ahora guardaría las cosas que elegí para esta nueva vida, la que no iba a compartir. Pausé los servicios. La compañía de luz y gas no preguntó por qué. Yo tampoco. Luego llamé a Florencia. «Qué gusto escucharte, Paloma», dijo cálida, pero con ese filo de siempre. «¿Qué traes entre manos? Quiero verte». «Hoy sí puedes». No preguntó por qué. «Pásate a las 3, tengo el té bueno». Antes del mediodía di una última vuelta por la casa. Estaba quieta, intacta, justo como la dejé. Sin sábanas desplegadas, sin despensa llena. Solo aire, luz y posibilidad. Me senté con las piernas cruzadas en la sala, mi cuaderno, a un lado, la pluma destapada. Dibujé un plano no para un jardín esta vez, sino para una revolución silenciosa. Escribí los nombres de cada persona que confundió mi silencio con rendición. Luego los taché uno por uno. Guardé el cuaderno en mi bolsa y me paré frente a la puerta principal. Sujeté un sobre con una nota impresa al picaporte, clara, imposible de ignorar.
el tipo de mensaje que no pasas por alto. Cerré la puerta con llave y metí la copia en un sobre acolchado. Lo enviaría por correo, no lo entregaría en mano. Esa tarde, Florencia sirvió té de manzanilla en una taza de cerámica vieja y deslizó una carpeta por la mesa. Adentro estaba el primer borrador de algo que nunca había escrito, una declaración formal de rechazo. No esperé una respuesta. Una vez enviado el sobre, cambiadas las cerraduras y desactivados los códigos de acceso, puse el celular boca abajo y lo silencié. Que viniera el relajo que quisiera. Yo ya había hecho lo mío. Llegaron a la mañana siguiente puntuales, como era de esperarse. La puntualidad siempre fue el orgullo de Clara, aunque a veces escondía su necesidad de controlarlo todo. Desde mi coche estacionado a media calle vi todo. Donato y Celia bajaron de una camioneta rentada Jimena jalando 2 maletas iguales, y Clara dirigiendo como si el mundo le debiera favores. Se acercaron a la puerta con la confianza de quien cree que pertenece. Entonces vino la pausa. El teclado parpadeó en rojo. Clara lo intentó de nuevo. Y otra vez. Dio un paso atrás, frunciendo el ceño, como si la casa pudiera abrirse por pura terquedad. Apretó la quijada. Donato entrecerró los ojos por la ventana. Celia se movió incómoda cerca del columpio del porche, los labios apretados por la decepción. Tadeo bajó del segundo coche, manos en los bolsillos, mirada al suelo. No miró a nadie, solo al teclado, como si lo hubiera traicionado. Entonces Clara vio el sobre. Estaba bien puesto en el picaporte blanco sellado, imposible de ignorar. Lo arrancó y desdobló la hoja. Lo había impreso en Arial tamaño 14 en negritas. Esta casa es de mi propiedad exclusiva. No se ha autorizado a ningún huésped. Los intentos de entrada han sido registrados y reportados. Paloma Arriaga. Sin enojo, sin disculpas, solo hechos. Vi sus labios moverse mientras lo leía en voz alta. Luego arrugó el papel lentamente su puño, cerrándose como si pudiera aplastar lo que ya estaba decidido. Tadeo miró hacia la calle. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No saludé. Se quedaron ahí un rato, desconcertados, expuestos sus planes, desmoronándose frente a todos. Y yo, aún cálida en mi coche, terminé el último trago de café y encendí el motor. Esa tarde, el señor Rivas, de la Asociación de Vecinos, me dejó un mensaje pidiendo aclarar unas quejas por ocupación no autorizada. La voz del señor Rivas era amable, pero tenía un tono filoso, como alguien que intenta sonar neutral mientras sostiene una vela encendida. Señora Arriaga, solo quiero confirmar que usted es la única residente legal de la casa en Camino del Olmo 1145. Parece que hay un malentendido. Le devolví la llamada de inmediato. Sí, dije, soy la dueña. No he autorizado a nadie más. ¿Alguien presentó algo? Hizo una pausa antes de responder. Su nuera presentó un formulario de extensión de ocupación la semana pasada, listando a 3 adultos como residentes de largo plazo. Eso levantó una bandera, porque la escritura solo la nombra a usted. Dejé que el silencio hablara por mí. Ya cancelamos el formulario, claro, añadió, y por el intento de ayer de cambiar su código de acceso, marcamos su propiedad con restricción de entrada en la caseta. No hay accesos digitales sin su aprobación. Gracias, dije. Por favor, mándeme la lista de nombres y cualquier intento futuro. El correo llegó en minutos. Claro como el agua, Donato Luna, Celia Luna, Jimena Luna, todos listados como familiares cohabitantes extendidos. Clara incluso puso una duración estimada 6 meses o hasta que se consiga una reubicación. Conseguir, como si yo fuera una posada temporal. Le reenvié el archivo a Florencia. Llamó antes de que pudiera releerlo. Ya redacté el acta de restricción de ocupación, dijo. ¿Quieres que la presente hoy? Échale ganas. Pasé el resto del día podando mis bugambilias
y ordenando el departamento que aún rentaba. El aire se sentía más ligero, más limpio. Revisé las cámaras una vez. Nadie había vuelto a la casa. Justo antes de la cena, mi celular vibró con un mensaje de Tadeo Stan, parados afuera, como si los hubieras corrido de la familia. Es humillante. Lo miré un rato antes de responder. La casa es mía. Nunca estuve de acuerdo. Dejé el celular y apagué las notificaciones. Mañana enfrentaría a Tadeo en persona, con Florencia a mi lado, y el testamento ya reescrito. Nos encontramos en una cafetería chiquita en la esquina de las calles Encino y Cedro, de esas, con tazas desportilladas y música suave que no se mete en la plática. Llegué primero. Florencia se sentó a mi izquierda, los papeles en orden, su postura tan tranquila como siempre. Tadeo llegó 5 minutos tarde, con los ojos cansados, la camisa arrugada, de una forma que decía que no había dormido o que no había parado de defender a alguien que no lo valía. Se sentó frente a mí sin saludar. Solo apoyó los codos en la mesa y dijo: «Están avergonzados». Crucé las manos en el regazo. «No soy responsable de lo que asumieron». «Pudiste habernos dicho», dijo en voz baja. «Todos estábamos planeando». No lo corté. Clara estaba planeando. Tú estabas dejando que pasara. Parpadeó mis palabras, calando más hondo de lo que esperaba. Florencia carraspeó suavemente y deslizó un sobre por la mesa. Tadeo lo miró sin tocarlo. «¿Qué es eso, mi testamento?», dije. «Actualizado». Sus labios se abrieron como si fuera a protestar, pero no supiera cómo. No le di chance de montar un drama. «No estás fuera», dije. «Pero hay condiciones». Frunció el ceño. «Sigues considerado», aclaró Florencia, pero con una cláusula de revisión que Paloma incluyó. Ella tiene la última palabra. Tadeo me miró. Entonces de verdad me miró. Por primera vez en mucho tiempo, vio a la mujer que lo crió, no a la versión que le convenía. Su rostro se suavizó por un segundo. Y luego volvió el orgullo. «Clara va a decir que no peleé lo suficiente». «No lo hiciste», dije. «Pero todavía tienes tiempo para aprender». No respondió. Solo miró el sobre aún cerrado. Me levanté y dejé la servilleta en la mesa. «Puedes leerlo cuando estés listo, pero te sugiero que lo hagas solo». Afuera las nubes por fin se abrían. Salí al aire fresco y no miré atrás. A la mañana siguiente, el administrador del edificio me llamó. Clara estaba abajo, con un hombre de traje gris y un maletín delgado de piel. El señor Rivas ya estaba en el vestíbulo de Villa Olmo cuando llegué. Estaba junto al escritorio de seguridad, brazos cruzados, observando a Clara y a su abogado con esa calma seca que solo los presidentes de asociaciones vecinales tienen. «Señora Arriaga», dijo inclinando la cabeza. «Interceptamos un intento de acceder a su propiedad usando un código de residente». Clara giró su sonrisa pulida pero tensa. «Solo queremos arreglar esto como gente grande». El hombre a su lado, cuarentón, pelo engominado, zapatos caros, dio un paso adelante. «Señora Arriaga, represento a la señora Crestón en un asunto de transición de propiedad familiar. Mi clienta creía que ella y sus familiares ya eran residentes de la unidad. Estaba mal informada», dije. «No ha habido transición. La casa es mía. No hay transferencia escrita ni implícita». Le entregué a Rivas los documentos actualizados que Florencia preparó, papeles notariados reafirmando mi propiedad exclusiva, restricciones de acceso a huéspedes y una orden de reinicio de cerradura digital. El rostro de Clara se endureció mientras leía la primera página. «Nos está sacando de tu vida», dijo en voz baja. No respondí. «Estoy cerrando la puerta de mi casa. Mi vida nunca fue tuya para planear». El abogado empezó a hablar de dificultades indebidas, pero Rivas lo cortó. «Esta es una colonia privada. Sin la aprobación de la dueña, su clienta no tiene derecho». Clara miró más allá de mí, hacia las ventanas del mezzanine,
donde se veía la esquina de la terraza del jardín. Seguro ya se había imaginado a su familia tomando mezcal ahí, reclamando el espacio como si siempre hubiera sido suyo. Ahora solo podía verlo desde afuera. Agradecí a Rivas de media vuelta y subí al elevador en silencio. Al abrirse las puertas, entré a mi departamento sola. Preparé un té de Jamaica, me senté en mi sillón favorito y abrí mi cuaderno de bocetos por primera vez en semanas. La cámara de la entrada principal sonó una vez mostrando brevemente el coche de Clara retrocediendo por el camino. Los siguientes 2 días pasaron en calma hasta que vi un número desconocido en mi celular y una voz suave dejó un mensaje que no esperaba. El mensaje de voz fue corto, titubeante. «Hola, señora Arriaga. Soy Jimena. Sé que es raro, pero quería decir que lo siento. Y gracias. Si quieres platicar, me gustaría explicarme». Me quedé con el mensaje 1 hora antes de devolver la llamada. Contestó al primer tono. «Gracias», dijo casi sin aire. Su voz no se parecía en nada a la de Clara, más baja, más suave, sin filos. No sonaba como alguien acostumbrado a exigir espacio. «No quería venir», empezó. «Clara nos dijo que tú insististe. Hizo parecer que ofrecías el lugar como un gesto familiar. Dijo que no querías vivir sola». Me quedé callada. «Debí darme cuenta», dijo Jimena, «pero no quise pelear con ella otra vez. Siempre se sale con la suya». Me contó sobre la presión, sobre cómo sus papás habían seguido los planes de Clara por años, cómo las decisiones se tomaban sin discusión. «Perdí mi matrimonio tratando de mantener la paz», admitió. «Y luego ella me prometió un cuarto en una casa que no era suya». «Te mintió», dije suavemente. «Igual que a mí». «No soy como ella», dijo rápido. «No quiero nada de ti. Solo quería que lo supieras». Por un largo momento, ninguna dijo nada. Era como si ambas estuviéramos acomodando piezas que ya no encajaban. «Gracias por decírmelo», dije. «Y por disculparte. Eso lleva más valor del que muchos tienen». Nos despedimos en voz baja, sin promesas, sin invitaciones, solo algo liberado. Después caminé despacio por la colonia, dejando que la brisa me atravesara. Los árboles empezaban a cambiar el dorado, asomándose por los bordes del verano. Vi a una mamá y su hija reír en una banca bajo un fresno. Me recordaron años que atesoré y años que sobreviví. Al volver a casa, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Mi nombre estaba escrito con la letra de Tadeo pequeña desigual, como si no supiera cómo empezar. El sobre estaba sin sellar, adentro solo una hoja, sin saludos formales, sin disculpas adornadas. Tadeo había escrito a lápiz, como cuando era pequeño y tenía miedo de equivocarse. Ahora lo entiendo. Perdón por dejar que otros decidieran qué te dejaban tener. No espero nada. Solo espero algún día poder platicar de nuevo. No había firma. Solo un doblez gastado donde debió abrirlo, dudar y volver a cerrarlo. Lo leí una vez, luego otra. Después lo guardé en el cajón bajo mis cuadernos, no olvidado, pero tampoco listo para mostrarse. Habían pasado 7 semanas desde el día que me planté, por lo que asumieron que cedería. La casa ya no era un campo de guerra. Se había convertido en un ritmo silencioso, respirable mío. Pasaba las mañanas en la terraza, cuidando los helechos que planté junto a la barda. Por fin, echaban raíces el verde, buscando la luz sin pedir perdón. El aroma a tierra fresca y naranjas flotaba en la cocina, donde el té de Jamaica reposaba junto a mi cuaderno abierto. Había vuelto a dibujar primero paisajes, luego formas libres que florecían en algo más suave que la precisión. Ya no intentaba impresionar. Mi calendario se llenó de cosas nuevas. Un club de lectura los miércoles. Caminatas con Florencia los domingos por la tarde. Una llamada con Maya cada 2 viernes, no sobre papeles, solo sobre la vida. Mantuve la segunda recámara vacía, sin huéspedes, sin por si acasos. Solo un cuarto de calma y lavanda, siempre limpio,
siempre cerrado. Clara no volvió a contactarme. Tadeo no insistió. Y yo no los busqué. Eso no era pérdida. Era claridad. Por las tardes abría las puertas de la terraza y me sentaba con una cobija en el regazo, dejando que el viento recorriera la casa. No había voces discutiendo quién pertenecía. No había pasos reordenando mi espacio, solo luz, solo aire. Este no era solo el lugar donde vivía, era donde por fin recordé quién era.